Este sonido. Este sonido es el inicio de lo que eran las apariciones de Nini Marshall. Una mujer que rompió el molde en la historia de nuestros radioteatros, en la historia de la manera de hacer comedia y contar a un país. Quizás porque Nini Marshall era mujer, no se le reconoció, lo dice Enrique Pinti, por ejemplo, hasta el día de hoy todo lo que tiene que ver con su talento. ¿Por qué? Porque no es solamente una gran humorista, sino también era autora, era productora, era vestuarista, era la gran realizadora de todas sus obras. Acá en IP.Digital está esta frase de Nini Marshall. Hoy se cumplen 25 años de la muerte de Nini Marshall. No aparece demasiado, ¿no? Mencionado, y es una pena porque es una de las grandes de nuestra cultura. Soy nada más que una señora de su casa que se hace la graciosa. Bueno, esta frase que podríamos poner en discusión, la vamos a poner en discusión a partir de los testimonios de cómo era Nini Marshall. Nini Marshall era un genio. Era la Chaplin con faldas, decían en su tiempo, ¿no? Y era la mujer que tenía también una timidez extrema. Por eso esta frase de nada más que una señora de su casa que se hace la graciosa es un ejemplo de su timidez, de su pudor eterno y de el calor que le daba que la gente fuera a saludarla, a felicitarla, con cada uno de sus personajes que resaltaba, por ejemplo, la ignorancia con Catita, o a esa gente también, ¿no? De Picos Pardos, nombres inolvidables de personajes que contaban la argentinidad de diferentes lugares, pero con una característica muy particular que habría de inspirar a muchos. De hecho, uno no puede pensar, por ejemplo, en Antonio Gasalla y los personajes de Gasalla sin conocer a Nini Marshall. De hecho, uno de los regresos en los años 80 de Nini Marshall a los teatros fue de la mano de Gasalla. Pero la particularidad era la mirada que tenía Nini Marshall. Tenía una mirada amorosa sobre toda esa gente. No una mirada despreciativa, misógina, sino que una mirada de valorar y reírse con los demás, no señalando, no siendo peyorativa, no escupiendo a la sociedad argentina, sino iluminando también esta cosa cocoliche, un poco que tanto ha mostrado, por ejemplo, el Conventillo de la Paloma, de ese idioma españolizado de los italianos que venían y hablaban ese cocoliche. Bueno, también eso estaba en Nini Marshall. Acá también en la nota de IP.Digital se cita un artículo de Marielena Walsh, es un artículo que se llama Nini Marshall, artesana de la risa, y es una verdadera joya para conocer a una mujer fuera de serie, una autora, una intérprete, una talentosa, de las mejores de nuestra cultura, pero no debidamente homenajeada. Así que vayan a YouTube y encuéntrense con esta gran artista. Hoy, 25 años del día de su muerte, una mujer inolvidable que nos hizo reír y pensar. Hacemos la pausa.